Hola, soy Jota de No me toques los libros y hoy haremos una videoreseña de El niño en la cima de la montaña de John Boyne. La primera vez que vi este libro fue paseando por mi pueblo, pasando delante de una librería, y en el escaparate estaba este libro rojo que podéis ver, con la verja de alambre y la montaña enorme. Y al leer que el escritor era John Boyne, el mismo escritor que El niño con el pijama de rayas, se encendió una llama dentro de mí que me indicó que necesitaba leer este libro. Así que le di un poco la pelmada al bibliotecario de mi barrio para que lo comprara, hasta que al final lo compró y me lo guardó unos días para que pudiera leerlo. La historia empieza con Pierrot, que es un niño nacido de un padre alemán y una madre francesa después de la Primera Guerra Mundial en París. El padre tiene varios problemas mentales porque luchó en la Primera Guerra Mundial con los alemanes y la madre intenta controlar esos demonios internos que tiene el padre. Poco después el padre se muere y la madre también, así que Pierrot es mandado a un orfanato lejos de París, dejando atrás a su mejor amigo, a su perro, a sus vecinos y todo lo que ha conocido hasta ahora. El niño tiene alrededor de 6 años, creo, si no me equivoco, cuando pasa esto, así que es bastante difícil para él. Una vez en el orfanato, a él le llega una carta de su tía Beatrix, que es la hermana de su padre, y que no conoce porque han tenido un conflicto muy grande del que él no sabe nada, simplemente sabe que hay un conflicto y ya está. Así que Beatrix se lo lleva a Baviera, a Alemania, porque piensa que estará mejor con ella que en el orfanato. Y da la casualidad de que ella es el ama de llaves de la casa de vacaciones o de fin de semana del Führer. Y ahí es donde empieza la trama principal. El niño en la cima de la montaña no es comparable al niño con el pijama de rayas. ¿Por qué? Bruno, el protagonista del niño con el pijama de rayas, es un niño que no crece. Es decir, Bruno, en ese corto espacio de tiempo que nos narra la historia, él no crece, no madura. Sin embargo, Pierrot sí, Pierrot crece y madura y llega a una edad donde ya puede comprender el mundo tal y como es. Entonces, aun siendo en la misma época, es decir, antes y durante la Segunda Guerra Mundial, lo que nos puede contar Bruno a través de sus vivencias y lo que nos puede contar Pierrot son cosas muy diferentes. Así que no es comparable un libro con el otro, porque nos narran historias diferentes en el mismo marco histórico. Los personajes, bueno, el personaje principal es Pierrot, más tarde conocido como Peter, y él es un niño muy tranquilo, al que le parece que todo el mundo es igual, incluyendo los judíos. De hecho, el mejor amigo que tiene en París, Ansel, es judío, y eso no le importa. Y él es muy buena persona y siempre intenta no meterse en líos, no le gusta ni las broncas, ni chillarse, ni tener peleas, ni nada. Es muy tranquilo, es muy buena persona, pero luego se ve corrompido por el poder. Es decir, él ve que los niños de las juventudes hitlerianas imponen mucho, que tienen control, que sus uniformes, sobre todo él está bastante enfocado en los uniformes, le gustan mucho, que sus uniformes les dan como una especie de poder que una persona normal no tiene. Entonces, el poder ese que emana de los nazis de aquel momento lo atrae. Y bueno, se ve que sufre varios cambios de personalidad e ideología. Luego está el Führer, Adolf Hitler. Este personaje se ve como un déspota y una persona bastante malhumorada que a la mínima entra en cólera y arrasa con todo lo que tiene a su paso. Pierrot también nos habla, y se puede ver un poquito, de su madre, que es tan buena como Pierrot, pero que aún así, al estar enamorada de un hombre alemán, acepta entre comillas, la manera de pensar de este. Porque el padre de Pierrot era un nazi convencido. Es decir, en la Primera Guerra Mundial los nazis no existen, pero esa ideología racista de pensar que los alemanes o la raza aria está por encima de los judíos estaba presente en la Primera Guerra Mundial. Y el padre de Pierrot pues piensa así. Ansel, su mejor amigo judío. Pues Ansel es un niño muy cariñoso, muy bueno, que intenta ser escritor, pero poco a poco se va dando cuenta de que el mundo ya no quiere a los judíos y eso le entristece. Y por último, otro de los personajes más importantes es la tía Beatrix, la tía de Pierrot, claro,
Y ella no es nada nazi, es decir, ella está en contra de todo lo que es el nazismo, es de esa tontería de que la raza aria está por encima de los demás, de que los judíos no son personas y no pueden ser tratados como personas, e intenta que Pierrot conserve, a pesar de que le atraiga ese poder que emana de los nazis, intenta que Pierrot siempre siga siendo tan bueno como ha sido antes, e intenta protegerlo siempre que puede. Hay que decir que como punto interesante de esta historia está que el Führer es un gran amante de los animales. Esto es un dato que ya se conocía, pero verlo en primera persona es diferente. Cuando se encuentra un libro que habla sobre el nazismo, sobre Adolf Hitler y todo eso, nunca aparece Hitler como un personaje. Simplemente está ahí, se sabe lo que piensa, se sabe lo que hace, pero no sale en el libro en sí. En este libro sí sale. Y ver que una persona tan déspota y tan mala persona, tan racista, es tan amante de los animales que ha llegado a matar porque alguien ha maltratado a un perro, choca bastante. De hecho, choca mucho. Otra curiosidad de la historia es que el padre de Pierrot, aunque Pierrot tenga como mejor amigo a Ansel y sea judío, él acepta que no todos los judíos son malas personas. Es decir, él mismo dice que siempre, aunque haya un grupo de personas que sea mala, puede haber alguien que no lo sea, y así justifica el hecho de que Ansel sea judío y aún así sea buena persona. E intenta enseñar a Pierrot que los judíos en general son malos, menos Ansel. Y eso es algo muy peculiar, dado que los nazis pensaban que todos los judíos eran malos. Es decir, había judíos que eran sus vecinos, había judíos que eran dependientes de tiendas a las que iban a comprar diariamente y aún así seguían pensando que eran malos. Pero no se sabe por qué. El padre de Pierrot dice que Ansel, al ser un conocido suyo y un buen amigo de su hijo, es buena persona. Es bastante curioso. Otra curiosidad, aparte de las ya citadas, es que en el libro El niño en la cima de la montaña aparecen menciones de el niño con el pijama de rayas. Es decir, Bruno y su familia aparecen varias veces y da, de cierta manera, un enfoque nuevo hacia lo que es el padre de Bruno. Chan, chan, chan. Esto es algo que a mí me encanta. Yo no sé a vosotros, pero a mí que citen partes de otro libro dentro del libro que estoy leyendo me hace mucha ilusión, porque eso me hace creer que realmente las dos historias son contemporáneas, porque a veces parece que te cuentan una historia que transcurre en el mismo marco histórico que esta, pero realmente podría haber pasado o no. Y si las dos historias están relacionadas, da la impresión de que son contemporáneas y da este toque de realismo que a veces les hace falta a las novelas de género histórico. Y mi opinión personal sobre este libro es que, bueno, viniendo de John Boyne no podría haber sido mejor. Es decir, John Boyne es un gran escritor de género histórico, sobre todo de la época nazi. Bueno, todo el mundo conoce El niño con el pijama de rayas y no se podía esperar menos de él, la verdad. El libro está muy bien, yo creo que mejor incluso que El niño con el pijama de rayas. Lo único que, claro, la principal atracción de este libro es que es contada por un niño, y en este libro, en El niño en la cima de la montaña, el niño crece. Entonces, bueno, no es igual, pero yo creo que el hecho de que el niño crezca da como un punto de maduración que quizá hacía falta para poder ver desde otra perspectiva este trozo de historia nuestra que tenemos, ¿no? De historia universal. Si tuviera que puntuar el libro en 5 estrellas, le daría 4, porque yo creo que hay aspectos que podrían mejorarse. Es decir, Pierrot crece, pero salen muy pocos trozos de cada momento suyo. Es decir, se centra más en lo que es la historia con respecto a Hitler, con respecto a la ideología de Pierrot, pero realmente de su vida, lo que son sus vivencias, cuenta bastante menos. Pero aún así, la historia está muy bien y a mí me ha gustado mucho. Bueno, y con esto hemos terminado la videoreseña de hoy. Si os ha gustado, suscribiros, darme un like. Y nos veremos en el siguiente vídeo, que también será una videoreseña de El príncipe de la niebla de Carlos Ruiz Zafón. Y recuerda, no me toques los libros.